durante estas últimas 2 semanas y esta semana nos enfocamos a aprender cosas sencillas, simples, prácticas para nuestro caminar en Cristo. Más dándonos cuenta que en Josué capítulo 1 el pueblo y Josué se animaban mutuamente, y dándonos cuenta que nosotros debemos de animar y exhortar a nuestros hermanos, nos hemos dado la tarea de enfocarnos en 3 talleres que hemos dado en domingo. El primero fue cómo hacer o tener un tiempo devocional. El segundo fue cómo orar, y el de esta semana es cómo compartir tu fe. Y estos 3 domingos hemos querido que sean prácticos, que puedas tú llevarte herramientas que puedan activar tu vida en el Señor, en tu relación con Él, a través de la lectura de la palabra, de buscarlo a Él a través de la palabra y de continuar la conversación, por así decirlo, o responder en oración a lo que Él nos ha hablado. Pero creo que todo creyente no nada más está relacionado con Dios de una manera vertical, sino también con los que están alrededor de una manera horizontal. Y como vimos, con nuestros hermanos tenemos que animarles y exhortarles, pero no solamente son hermanos con los que nos topamos día con día, ¿o sí? ¿No? Dices, sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso vivir en un lugar donde todos sean creyentes, ¿no? Y dices, ojalá un día suceda eso. Bueno, va a suceder, ¿no? Un día vas a estar con todos tus hermanos, los que están a tu alrededor, míralos, ¿no? Los vas a ver por la eternidad, ¿no? Y vas a estar con ellos y vas a vivir en un lugar donde reina la justicia y la paz, porque Jesucristo es el que reina. Y va a ser maravilloso. Pero mientras estamos en este mundo, hay mucha gente que necesita escuchar lo que tú has escuchado, que necesita recibir lo que tú has recibido, que necesita abrazar lo que tú has abrazado. Y la palabra de Dios nos llama a nosotros como creyentes, nos presenta Pablo de una manera en 2 de Corintios capítulo 5. Esta es una pequeña introducción. Ahorita subirá el pastor Alex Aguad para compartir este último taller en este domingo, pero yo quisiera solamente leer esta última parte de 2 de Corintios 5, 17 al 21. Si esto es parte de su mensaje, pues ya se lo arruiné, pero bueno, no importa. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No es maravilloso saber eso? Eres una nueva creación, una nueva criatura, y todo tu pasado quedó atrás y todas las cosas son hechas nuevas. El Señor puede renovarte día con día. Déjame decírtelo así: mientras lees su palabra, mientras estás en este tiempo devocional, Dios te está renovando. Si has estado estas 2 semanas desde el domingo que hablamos acerca de esto, meditando en su palabra y teniendo ese tiempo devocional, ¿no has sentido cómo Dios has comenzado a renovar tu mente, tu pensamiento? Es renovar tu vida. Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida día con día. En el verso 18 dice: y todo esto, que seas una nueva criatura, proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos ha reconciliado. Él se ha extendido hacia nosotros para ponerse en una relación con nosotros. Y eso Él lo hizo por medio de Cristo. Y dice: y ahora nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Ahí dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es que la reconciliación es esto: Dios en Cristo reconciliándonos y no tomando en cuenta nuestros pecados. Lo que hizo Jesús fue recibir nuestros pecados y ser juzgado por nuestros pecados. Pero nos ha dado ahora la palabra de la reconciliación. Por eso dice en el verso 20 y 21: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hace unos momentos dije: sería maravilloso vivir en un lugar donde haya puros creyentes, puros hermanos, un reino de paz y de justicia. Y la verdad es que cuando tú vienes a Cristo, ahora te haces un ciudadano de los cielos.
Ahora tú no perteneces a esta tierra, sino perteneces a ese reino al cual Dios nos está llevando, el cual Él conquistó por nosotros. Pero ¿qué hago entonces estando acá si no soy de acá? Pues estando en un país extranjero y siendo tú de otro país, eres un embajador de ese país. Y sabes, nosotros somos embajadores de Dios. En el nombre de Cristo necesitamos decirle a los demás: reconcíliate con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago? Bueno, aquí está el pastor Alex para hablarnos acerca de esto. Recíbelo con un fuerte aplauso, por favor. Más o menos cuando tenía alrededor de 15 años, 16 años, recién había puesto mi confianza en Cristo. Alguien me había predicado el Evangelio y ahora era un cristiano y me habían dicho en la iglesia que tenía que compartir mi fe con los demás. Y así que un día, caminando cerca de mi casa, hay una pequeña plaza donde estaba mi casa antes, y cuando entré a la plaza, ya sabes, de esas veces que sientes que Dios te dice: métete ahí, predícale a esa persona. Así que yo estaba así como, debo estarme volviendo loco. Pero bueno, entré a ese lugar y era una agencia de viajes. Así que eran viajes para Cuba, Cancún en particular. Y entro y la señorita se me queda viendo y empiezo a ver los folletos, ¿no? Así como, según yo discreto, así como, ¿no? Empiezo a ver las cosas, pregunto algunos precios. Obviamente creo que no recordaba que tenía mi rostro como de 15 años, todo flaquito, 50 kilos. Supongo que pensó la señorita lo siguiente y me lo dijo: tú no vienes a comprar ningún boleto de avión, ¿verdad? Y yo, no, ¿le gustaría oír acerca de Jesucristo? ¿No? Así que me siento con ella, empiezo a compartirle lo poco que sé y resulta que su hermana era cristiana. Ella no era de México, era de otro país. Y me escuchó. Ella decía que necesitaba a Dios en su vida, se sentía vacía. Así que, ¿le gustaría orar en este momento? ¿Ahorita? Sí, ¿quiere orar conmigo y cerrar los ojos? Bueno, así que le compartí mi fe y oré por ella, y fue como de esas veces que salí muy emocionado de ver cómo Dios podía usarme. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Te pasó algo similar? ¿Recuerdas esas aventuras de fe en la que de pronto comenzaste a compartir tu fe? Quizás muchos no les tocó de la misma manera que a mí, quizás a muchos tienen experiencias divertidas como la mía, pero sin duda alguna es que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Dios quiere que tú y yo aprendamos a compartir nuestra fe. Cuando hablamos de evangelismo, esto puede sonar bastante intimidante, ¿no lo crees? De pronto puede sonar algo que no sabemos cómo hacerlo, o que nos da miedo cuando hablan de compartir nuestra fe con otros. Quizás te has sentido como uno de los episodios de una caricatura llamada Bob Esponja, Pantalones Cuadrados. En uno de los episodios, que ocurre por cierto en un lugar llamado Fondo de Bikini, que nunca he entendido por qué, pero es muy divertida la caricatura, para algunos. Así que dentro de la historia hay un personaje importante, es un rico avaro llamado, olvidé su nombre, Don Cangrejo. Y él tiene un restaurante que se llama el Crustáceo Cascarudo, donde hacen las famosas cangreburgers. Y en una ocasión entra una maestra llamada la señora Puff, es un pez globo. Y Don Cangrejo tiene como esta especie de química con ella y quiere hablar con ella y quiere decirle que tengan una cita, pero cada vez que se acerca con ella se le seca la boca y empieza... Bueno, al final de la historia la señora Puff le dice: oh, Don Cangrejo, usted tiene el don de las palabras. Es muy chistoso ese episodio. Pero ¿te has sentido alguna vez como Don Cangrejo? ¿Te animas a compartir tu fe y... ¿Te ha pasado algo similar? Bueno, ¿sabes? Compartir nuestra fe debe ser la tarea más emocionante en la vida de un cristiano, pero sin duda alguna puede ser algo intimidante si no sabemos cómo hacerlo. Y eso es lo que queremos hacer en este taller, aprender cómo compartir nuestra fe. Y creo que muchas veces la mejor manera de cómo aprender algo es hacer ciertas preguntas. Así que nos vamos a enfocar en 5 preguntas el día de hoy,
quién debe hacerlo, cómo debo hacerlo, cuándo debo hacerlo, cómo debo hacerlo. Algunas preguntas. ¿Por qué no ponemos esto en manos de Dios? Acompáñame en una breve oración y estudiamos el tema. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por lo que tú quieres enseñarnos. Y permítenos, Padre, aprender sobre cómo compartir nuestra fe y perder el miedo y poder, Señor, glorificarte con ello. Gracias, te lo pido en tu nombre. Amén. Acompáñame a Mateo 28, por favor. Mateo 28, versículo 18. Jesús está teniendo parte de sus conversaciones finales. No es la última conversación que tendrá con sus discípulos, pero son algunas conversaciones que tiene antes de ascender, después de resucitar. Y dice justo Mateo 28, versículo número, vamos a leer desde el anterior, desde el 17. Dijo Jesús lo siguiente: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primera pregunta, el punto número 1 hoy: ¿quién debe hacerlo? En el tema de compartir nuestra fe, ¿quién debe hacerlo? Bueno, este texto me dice, todos debemos hacerlo. En esta porción no solo vemos a los discípulos originales. Algunos creen que incluso, como dice Pablo en 1 Corintios 15, había más de 500 hermanos reunidos en ese lugar. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el versículo 17 dice que algunos todavía dudaban. Bueno, los discípulos ya habían visto a Jesús resucitado, pero no todas las personas. Ese es el momento en el que están viendo más de 500 hermanos a Jesús resucitado. Así que no solo hay discípulos, sino creyentes. ¿Cuál es el punto aquí? Que la gran comisión, como es llamado este mandato, la gran comisión de Cristo, no solo se encomendó a los discípulos originales, sino a todos los creyentes que estaban ahí reunidos. Así que ¿quién debe hacerlo? Tú y yo. Cualquier seguidor de Jesucristo está comisionado a predicar el Evangelio. Esta comisión no solamente es para pastores o ministros ordenados, es para las secretarias, para los doctores, para el que trabaja en albañilería, en plomería, para los niños en la escuela. No importa quién seas, si eres un seguidor de Jesucristo, tienes una gran comisión de parte de tu Señor. ¿Cuál es la comisión? Volvamos a leer lo que dice el verso 19. Esta es la comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero Alex, no todos son evangelistas, ¿no es así? La Biblia dice que no todos son evangelistas, sino que es un llamado especial. Bueno, es cierto, no todos son evangelistas, pero todos hemos sido llamados a evangelizar. ¿Notas la diferencia? Es cierto, hay un ministerio de evangelista, pero todos los cristianos han sido llamados a la tarea del evangelismo. Así que ¿para quién es esta comisión? Para todos. ¿Quién debe hacerlo? Todos. ¿Eres un seguidor de Jesucristo? Estás comisionado a ir y predicar el evangelio a todos. ¿Quién debe hacerlo? Respuesta: todos los seguidores de Cristo. Número 2, ¿dónde debemos hacerlo? Bueno, el texto en el versículo número 19 dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. La respuesta a la pregunta ¿dónde debemos hacerlos? Es en todo lugar, en todo el mundo. Déjame personalizarlo un poco más, como lo hizo un evangelista llamado Greg Laurie. Debes ir a tu mundo. Todos nosotros tenemos una esfera de influencia. Todos nosotros tenemos personas que nos rodean, vecinos, familia, amigos, personas en el trabajo, tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. Todos tenemos a alguien a nuestro alrededor. Ve a ese mundo, ve a esas personas. Por supuesto, Dios quiere que lleguemos a todo el mundo. Pero alguien dijo: ¿cómo te comes a un elefante? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Creo que pocos lo hemos hecho, pero ¿cómo te comerías un elefante si el día de hoy te sirvieran un elefante? La respuesta es sencilla: una mordida a la vez. Comienza por el principio.
De la misma manera, ¿cómo alcanzamos a todo el mundo? Una mordida a la vez. Bueno, o mejor dicho, una persona a la vez. ¿Dónde hacerlo? En todo lugar. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguno de tus vecinos? ¿O a algún compañero de trabajo? ¿O a tu familia? La Biblia dice que lo hagamos en todo lugar. Haz discípulos donde estemos, sea el momento que sea, debemos hacerlo. De hecho, el mandato aquí no es ir. Realmente el mandato es hacer discípulos. Pero ir aquí es lo que llaman un verbo transitivo. Y la idea es la siguiente: mientras vamos, hagamos discípulos. Esta es la idea aquí. Así que donde estés, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la calle, sea en un funeral, sea en una boda, sea donde sea, mientras vamos en la vida, hagamos discípulos. Esa es la idea aquí. Así que ¿quién debe hacerlo? Todos nosotros que somos seguidores de Cristo. ¿Dónde debemos hacerlo? En todo el mundo. Muchos dicen: Alex, bueno, yo predico con mi ejemplo. No necesito decirle a nadie porque mi ejemplo es suficiente. Y quiero decirte algo, ¿sabes? Está bien predicar con el ejemplo. Es importante predicar con el ejemplo. Las personas deben ver que creo en Jesucristo con mi vida. Pero el mandato no es ve y sé un buen ejemplo. El mandato es ve y haz discípulos. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto. Así que necesitamos predicar el evangelio verbalmente, porque ese es el mandato. Una persona a la vez. Número 3, ¿cuándo debemos hacerlo? Siempre. Siempre debemos estar listos. Siempre debemos orar y estar listos para predicar. El texto dice: mientras vamos, hagamos discípulos. Déjame llevarte otro texto para acentuar este punto. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Siempre debemos estar listos. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Déjame leértelo en una versión sencilla mientras tú lo tienes en la pantalla. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Pedro nos dice: estén siempre preparados para dar respuesta de aquel que demande razón de la esperanza cristiana. Entonces, ¿cuándo tengo que estar listo? Siempre tengo que estar listo para predicar el evangelio. Déjame ponértelo de la siguiente manera. Efesios capítulo 6, no lo busques, déjame solo decirte que Efesios capítulo 6 describe que los cristianos estamos envueltos en una batalla. Podríamos decirlo que así, es una batalla cósmica. Esta batalla se libra en la tierra. Y la Biblia dice que los cristianos deben ponerse la armadura de Dios para librar esta batalla. E incluso dice que nos pongamos el apresto del calzado del evangelio. Dice eso Efesios. Nos pongamos ese calzado del evangelio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Los soldados, cuando están en la guerra, usan pijama para dormir? ¿No? Y tienen pequeñas pistolitas, su pijama, y te imaginas, y cuentan historias para dormir y todo. No, ¿cómo se duermen? Con el uniforme puesto, o diríamos con las botas puestas. ¿Por qué? No saben cuándo va a sonar la alarma, no saben cuándo va a ser el momento de ir y estar en la batalla. Bueno, la Biblia dice que tú y yo somos un soldado. Estamos en una batalla cósmica. Y la gente que está allá afuera no son el enemigo. La Biblia dice que el enemigo es Satanás, pero que las personas que no han creído, que han sido cegadas en su entendimiento por el Dios de este siglo, Satanás, son prisioneros de guerra, como tú y yo alguna vez fuimos prisioneros de guerra. Nuestro rey dejó su trono en el cielo y vino a la tierra, se humilló y murió en la cruz, pagó nuestra condena y nos hizo libres al resucitar, venció. Y el día de hoy nuestro rey nos da una gran comisión: vayan y prediquen este mensaje de libertad, vayan a los cautivos y háblenles de mí. Eso es lo que estamos haciendo. Así que duérmete con las botas listas. En todo momento siempre hay que estar listo. Nunca es una mala ocasión para hablar del evangelio. Eso es lo que aprendemos. Hoy nos envía a predicar
la paz a los prisioneros de guerra. Ponte las botas siempre. Una muy buena pregunta. No solo quién debe hacerlo, dónde debe hacerlo, cuándo debemos hacerlo. Siempre hay que estar listos. Otra pregunta sería, ¿por qué debemos hacerlo? Creo que es una muy buena pregunta. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Déjame sugerirte 3 cosas de por qué todo cristiano debería estar compelido a predicar el evangelio. ¿Por qué razón debe haber un impulso, una necesidad en mí de predicar el evangelio? 3 razones déjame darte. La primera es un mandato. Regresando a Mateo 28, Jesús dice, toda potestad, dice el 18, toda la autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, en conclusión, en consecuencia a esto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Es un mandato. ¿Sabes? Greg Laurie dijo, esta no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Jesús no está diciendo, bueno, pues abrí un Twitter para el que quiera seguirme y dale like a mis publicaciones en Facebook. Si alguien quiere, puede unirse a mi grupo de evangelismo, Rescatemos al Mundo. ¿Quién quiere? ¿Alguien se anota? No, es el Rey que nos ha hecho libres del cautiverio del pecado a través de su sacrificio y hoy nos envía diciendo, vayan y prediquen, anuncien la paz. Esto es. Entonces no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Es un mandato de parte de nuestro Rey. Eso es muy importante. Cuando tú y yo no estamos obedeciendo el mandato de Jesús de la gran comisión, esta se convierte en la gran omisión. Y no queremos que sea la gran omisión, queremos ser parte de la gran comisión y todos hemos sido llamados a ella. Así que número 1 es un mandato. Número 2, este es el método de Dios para alcanzar al mundo. Dios, de todos los métodos que pudo escoger, Él escogió la predicación como el método para alcanzar al mundo. El método de Dios es el siguiente: Él usa personas principalmente para alcanzar personas. Ese es el método de Dios. Él quiere usarte a ti y a mí. No importa el tiempo que tengas de ser cristiano, no importa tu edad, a qué te dediques, en dónde trabajas. Él quiere usarte. Porque el método de Dios son personas para alcanzar personas. Estoy convencido que Pablo tenía eso en su mente y en su corazón cuando él escribió Romanos capítulo 10, versículo 14, lo siguiente. Déjame leértelo. Pablo está en una porción donde él está diciendo su deseo de alcanzar a los judíos y luego habla del mensaje que predicaba a todas las naciones, a los gentiles. Y él dice lo siguiente en el verso 14, te lo voy a leer en una versión sencilla. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contárselos si no son enviados antes? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Dios quiere que se salven, pero mira el corazón de Pablo. ¿Cómo van a salvarse si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído acerca de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si nadie va y se los cuenta? ¿Podrías responder, cristiano, a este llamado? ¿Puedes enlistarte y decir, Señor, aquí estoy? A veces nos gustaría orar como aquella canción. ¿Recuerdas? ¿Han oído esta canción de heme aquí, envíame a mí, basada en Isaías? La viejita, ¿sí? ¿Quién ha oído esa? Para saber quién es un cristiano viejito. No, no es cierto. Pero a veces nos gustaría orar, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Pero el día de hoy, al oír estas palabras de Pablo, debería haber algo en nuestro corazón que diga, Señor, envíame a mí. Sí, ¿cómo van a oír si no hay quien se los diga? ¿Te das cuenta que el método de Dios es las personas y la predicación? Qué bueno que seas un ejemplo. Bueno, es importante, sí. A veces nuestro ejemplo malo resulta de la siguiente manera. Lo que hacemos habla tan fuerte que la gente no puede oír lo que decimos. Sin embargo, lo que Dios quiere
es que prediquemos. Pablo dice, ¿cómo van a creer en Él si no hay quien se los cuente? No hay quien se los diga. Dios quiere usar tu boca, cristiano. Dios quiere usar tu vida. ¿Puedes responder al llamado? ¿Ponerte las botas y estar listo? Dios quiere que respondas. Así que número 1 es un mandato, número 2 es el método de Dios y número 3, la razón es la siguiente, muy sencilla, porque Dios quiere alcanzar a las personas. Porque Dios quiere alcanzar a las personas. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Dios no quiere que nadie se pierda. El corazón de Dios es tal que Él desea, Él anhela alcanzar a las personas. Pocas palabras, ¿por qué debería hacerlo? Porque es el corazón de Dios. Él quiere hacerlo. Y nuestro corazón debería decir, Dios mío, quiero lo que tú quieres. Amo lo que tú amas. Y deseo alcanzar a las personas como tú lo deseas. Ayúdame a desearlo de la misma manera y con la misma intensidad, como tú lo deseas. Ayúdame a ver a la gente como tú la ves. Quiero alcanzarles porque tú quieres alcanzarles. De manera que el evangelismo, en un sentido, no solo está enfocado en las personas que desean alcanzar. Primeramente está enfocada en el Dios que desea alcanzarlas. Mi vida se trata de ti y si tú quieres eso, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Quiero alcanzarles porque tú les deseas. Ese es el gozo del evangelismo. Cuando predicamos el evangelio, se convierta o no se convierta, el gozo es, estoy haciendo lo que Dios desea alcanzar. Así que, ¿por qué deberías hacerlo? Es un mandato. Siguiente, ¿recuerdas? ¿Por qué debería hacerlo? Nada más oigo así. ¿Recuerdan por qué? Les digo porque ya se me olvidó por andar hablando, entonces voy a leerlo acá. Porque es el método de Dios. Y número 3, porque Dios desea alcanzar a las personas. Y última pregunta que estudiaremos el día de hoy. Déjame sumarizar todas las preguntas antes de pasar a la siguiente. ¿Quién debería hacerlo? Todos nosotros, los que somos seguidores de Cristo. ¿Dónde deberíamos hacerlo? En todo lugar, en todo el mundo. Y para personalizarlo, en tu mundo, en tu esfera de influencia. ¿Cuándo deberías hacerlo? Siempre hay que estar listos. Hay que ponernos las botas y estar listos para escuchar el llamado. Número 4, ¿por qué deberíamos hacerlos? Porque es un mandato, porque es el método de Dios y porque Dios quiere alcanzar a las personas, ese es su corazón. Número 5, ¿cómo debemos hacerlo? Esta es la pregunta importante. ¿Cómo debería hacerlo? ¿Cómo lo hago, Alex? Ok, entiendo que debo hacerlo, entiendo que es un llamado, es un mandato, pero ¿cómo lo hago? Déjame darte algunos tips importantes en cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Número 1, dependiendo del poder de Dios. Dependiendo del poder de Dios. ¿No dijo Jesús, toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? Vayan y hagan discípulos. Debo depender del poder de Dios. El versículo clásico que deberíamos leer para esta ocasión es Hechos 1:8. En Hechos 1:8, Jesús le dijo a los discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Por qué Dios te pediría que hagas algo que Él mismo no te capacitaría para hacer? Dios quiere capacitarte. Entonces este es el punto. Para hacer la gran comisión necesito la capacidad de Dios. Él quiere bendecirte con su poder. Cuando tú dispongas tu corazón para ser un testigo, Dios va a capacitarte para hacerlo. No tengas miedo. Dios quiere llenarte con su poder. Busca este poder cada mañana. Pídele a Dios que te llene con su Espíritu. Jesús dijo que Él daría el Espíritu Santo al que lo pida con fe. Si ustedes como padres son malos, pero si su hijo les pide un huevo, ¿les dan una serpiente? No. Bueno, su Dios es un Padre bueno que les dará lo que pidan.
Si pides al Espíritu Santo, Dios te lo dará. Él quiere darte ese poder para que seas un testigo eficaz. No estamos solos en la tarea del evangelismo. Estamos con Él. Él quiere usarte. Solo necesitas ser un vaso para dejarte usar. De la misma manera que la luna refleja la luz del sol, de esa manera solo tengo que ser ese satélite, esa luna que refleje el resplandor de Jesucristo, su gloria, su luz. Como aquella estrella de Belén que no tenía nombre, pero estaba ahí cumpliendo un propósito, señalando dónde estaba el Salvador. O como Juan el Bautista, que es descrito como una pequeña lámpara, pero que ardía lo suficiente como para apuntar y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, solo necesitas dejarte usar. Solo necesitas pedirle a Dios que te use y Él lo va a hacer. Número 2, predicando el mensaje correcto. Esto es muy importante. ¿Cómo hacerlo? Predicando el mensaje correcto. ¿Qué deberíamos predicar? ¿Cuál es el mensaje correcto? Bueno, lo que predicamos es que las personas deben cumplir los 10 mandamientos para ir al cielo. No, lo que predicamos es lo siguiente: Dios quiere que dejes de fumar, así que quita ese cigarro de tu boca. No predicamos un mensaje moral, predicamos las buenas noticias de Dios. Es muy diferente. Necesito predicar el mensaje correcto. Predicamos las buenas noticias de que a través de Jesucristo Dios ha provisto del perdón de pecados, de la libertad de la culpa y un camino para reconciliarnos con nuestro Creador. Sabes, muchas veces predicamos un mensaje solamente reformador, por decirlo así. Predicamos sobre las actitudes externas. El problema cuando hacemos eso es que entonces nos enfocamos a personas que tienen problemas externos. Claro, un borracho necesita el evangelio, pero también lo necesita el famoso y exitoso empresario de Wall Street. También él está perdido y necesita el evangelio. Así que necesitamos predicar el evangelio a todos, porque no es una necesidad externa sino interna. El problema, el meollo del asunto es que están perdidos porque están separados de Dios, no por sus pecados externos, sino por su naturaleza pecaminosa. Por lo que están separados delante de Dios y necesitan reconciliarse con el Creador. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, pero luego Juan escribe y dice: él da testimonio de aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. La principal necesidad del mundo no es de mayor educación, de un mejor gobierno. La mayor necesidad no es de tener mayor salud y cocas con latas verdes. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Cuando te preguntan en un restaurante y pides una coca y te dicen: ¿de cuál? Dices: ¿cuál? La única, solo hay una, ¿verdad? Entonces, ya sabes. Pero sabes, no necesitamos un mejor plan de salud, no necesitamos más gimnasios, no necesitamos más escuelas. El principal problema del hombre es pecado y la necesidad es un Salvador. Un hombre dijo al respecto: si la principal necesidad de los hombres fuera educación, Dios habría mandado un maestro. Si la principal necesidad de los hombres fuera salud, Dios habría mandado un doctor, un nutriólogo. Pero como la mayor necesidad de los hombres es salvación, Dios envió un Salvador. Se llama Jesús. Así que aquella luz verdadera, el mensaje principal del cristiano es: necesitas reconciliarte con tu Creador. Todos hemos pecado. Todos necesitamos la salvación de Dios. Déjame decirte lo que el credo de los apóstoles dice, que creo que sumariza el testimonio cristiano. El credo de los apóstoles, un documento cristiano posterior al primer siglo, dice lo siguiente. Es una confesión de fe que sumariza el testimonio cristiano: que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María, que sufrió bajo Poncio Pilato,
que fue crucificado y sepultado, que estuvo 3 días en la tumba y luego resucitó de los muertos, que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, el Padre Todopoderoso, y que vendrá otra vez a juzgar a vivos y muertos. Es el mensaje. El mensaje cristiano es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y cómo a través de Jesucristo, de poner mi completa confianza en Él, mi esperanza en Él, puedo recibir el perdón de pecados. Y hay una necesidad de arrepentirme del pecado y confesar a Jesús como el Señor. Ese es el testimonio cristiano. Ese es el evangelio. Tú necesitas reconciliarte con tu Creador. Me encantaría abundar más en este tema porque sería muy apasionante, pero tenemos corto tiempo, así que voy a pasar al siguiente tip. Número 3, busca ayudarles en su vida cristiana. El mandato es no haz creyentes, sino haz discípulos. El mandato que tenemos es no solo predicar el evangelio, sino ayudar a los que se conviertan a ser seguidores de Cristo. Por eso Jesús dijo en la gran comisión: vayan y hagan discípulos, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjame puntualizar esto. Hacer discípulos no significa, entonces puedo abrir un grupo de navegantes en mi casa y hacer discípulos. No necesariamente significa eso, aunque en el discipulado aprendemos cómo ser discípulos. Hacer discípulos significa primeramente que debo ser un discípulo. Es abrir las puertas de mi casa y de mi vida a las personas para decirles: hey, tienes que seguir a Cristo, mira, así se hace, ve cómo lo hago yo. Wow, eso no es fácil, ¿verdad? Pero es una gran responsabilidad. Es decirles: yo te ayudo en la vida cristiana, ven, sígueme porque yo sigo a Jesús, mírame. Pablo podía decir: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ese es el discipulado, es evangelismo relacional, es acercarnos a las personas, es compartir con ellos, es involucrarnos en sus vidas, no solo predicarles y dejarlos. Y esto nos da pie para el siguiente punto. Así que 3, busca ayudarles en su vida cristiana. Número 4, distingamos entre evangelismo no intencional, intencional y evangelismo relacional. ¿Qué es evangelismo no intencional? Es cuando no lo habías planeado, pero surgió durante el día. Viste a tu jefe llorando y pasó algo en su vida, así que estás listo para predicarle el evangelio. O estabas en la calle y Dios te mostró que tenías que hablarle a alguien. Ese es evangelismo no intencional. Que déjame decirte que en el segundo siglo la mayoría de cristianos practicaban el evangelismo no intencional. Es decir, simplemente vivían vidas cristianas y a donde iban predicaban el evangelio. En su trabajo, en donde iban, lo hacían, simplemente eran cristianos. Número 2, evangelismo intencional. Es cuando te involucras en una actividad de la iglesia que intencionalmente busca evangelizar. Ya sea una noche de evangelismo donde oras por un amigo y lo traes a la iglesia, o hay un evento de evangelismo y te involucras y participas con la iglesia para ir a la calle. Todo cristiano tiene que practicar el evangelismo no intencional y el evangelismo intencional. Pero luego está el tercero, evangelismo relacional. Muchas veces conocemos a gente en nuestro trabajo e inmediatamente les queremos hablar de Jesús. Entonces, típica escena en la que tu primer día de trabajo, estás a la hora de la comida, te ofrecen una gelatina de color roja y dices: sí, esto me recuerda a la sangre de Jesús porque Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y quiero decirte que... Y la persona está así como de: mejor no te doy de mi gelatina. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que esté mal que tengas esa capacidad de iniciar una conversación. Lo que trato de decirte es que el evangelismo relacional implica hacer amigos. Entonces, haz buenos amigos en tu escuela. Conoce a los padres de los amigos de tu hijo. Conoce a tus compañeros de trabajo. Ve con ellos a alguna actividad deportiva. Invítalos a tu casa a ver la televisión, etc. Haz buenos amigos. Y en el momento ideal, diles por qué eres cristiano y compárteles el evangelio. Los 3 son importantes: evangelismo no intencional, evangelismo intencional y evangelismo relacional. Déjame terminar el día de hoy con un ejemplo de cómo hacerlo en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús es el ejemplo perfecto, creo yo,
de cómo deberíamos evangelizar. Sin embargo, déjame añadir algo que mi buen amigo Isaac Espinosa, el encargado del área de evangelismo, comenta. Jesús es el mejor ejemplo de evangelismo, pero hay que recordar que Jesús se predicaba a sí mismo. Nosotros predicamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos. Pero Él es un buen ejemplo de evangelismo. Así que acompáñame a Juan 4 rápidamente y veámoslo antes de terminar. El siguiente punto entonces sería: imita a Jesús, imita su ejemplo. Juan capítulo 4 nos enseña cómo hacerlo de una manera muy sencilla. Mira el ejemplo de Jesús sobre el evangelismo. Dice el versículo 4 de Juan 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Muchos no se ponen de acuerdo a qué tipo de horario es pero lo más probable es que son las 12 del día. Es lo más probable. ¿Por qué razón? Por el contexto. Ahorita les platico. Dice el 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ok, mira lo que hizo Jesús aquí. Número 1, pasó las barreras culturales. Lo que hizo Jesús aquí fue pasar las barreras culturales. Bueno, los judíos no se llevaban muy bien con los samaritanos. De hecho, los judíos decían que era mejor ser un perro a ser un samaritano. Entonces, ¿te imaginas? Eran vecinos y no se llevaban muy bien. Y eso data de una historia muy atrás. ¿Por qué no se llevaban bien? Había hostilidad y odio entre ellos. Así que sería extraño que Jesús, siendo judío, le hablara a una mujer samaritana. Pero también es extraño porque era mal visto que un hombre le hablara a una mujer sola. Así que culturalmente no era bien visto que esto sucediera. Pero aparte, Jesús era un rabino. Por lo menos eso se veía de él. Y eso sorprendió a esta mujer, que un judío y un rabino le pidieron un vaso de agua. Pero Jesús pudo pasar por esas barreras morales y sociales. ¿Sabes qué me enseña esto? Que Jesús aprendió a hablar con quien sea. En el capítulo 3 Jesús habló con uno de los hombres más importantes en Israel, un hombre llamado Nicodemo, el maestro de Israel. Pero en el capítulo 4 está hablando con una mujer que incluso había sido marginada socialmente. ¿Por qué? Bueno, las mujeres no acostumbraban ir a las 12 del día a sacar agua de un pozo, y la razón es porque el sol está prácticamente en su cenit. Pero esta mujer lo hizo porque tenía mala fama. Había tenido varios esposos y con quien estaba ahora no era su esposo. Pero Jesús pudo pasar por esas barreras y pudo hablarle del evangelio a esta mujer. ¿Sabes? Nosotros tenemos que hablar a diferentes culturas, diferentes economías, diferentes tipos de personas y aprender a pasar esas barreras culturales para hablarles a todos del evangelio. Una segunda cosa que el texto nos muestra es que Jesús usó el tacto. No solo pasó las barreras raciales, sino usó el tacto. Hace una pregunta impresionante. Despierta la curiosidad de la mujer y le dice: dame de beber. La mujer le dice: ¿cómo tú me vas a pedir un vaso de agua siendo judío? Y entonces el verso 10 dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús respondió: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús usó el tacto. Jesús tenía la habilidad para hacer un punto sin hacer un enemigo. Maravilloso. Él tenía esta habilidad, este tacto. Lo que Él está haciendo es construir un puente. Y muchas veces nosotros no sabemos construir un puente. Luego llegamos con las personas y les decimos: ¿sabías que te vas a ir al infierno si no crees en Jesús? Es decir, destruyes el puente de inmediato.
Tenemos que aprender a despertar la curiosidad de las personas, a conectar con una pregunta acerca de su mundo. Lo que Jesús está haciendo es conocer a esta mujer, le habla en términos que ella puede entender. Eso es muy importante. Conecta con las personas, averigua qué les gustan, averigua cómo conectar con ellas, construye un puente. Felipe lo hizo de la siguiente manera. Cuando Felipe fue llevado al camino por el Señor, dice que había un etíope, un funcionario político muy importante de una mujer en África, de la reina. Y cuando él iba en el camino, él estaba leyendo una porción de Isaías. Así que Felipe se acerca y le dice: oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ok, ¿te puedo explicar esto? El fin de la historia es que terminó siendo bautizado y se convirtió. Entonces es sensible, usa el tacto, aprende a hablar con las personas. Número 3, le mostró su necesidad. Cuando esta mujer se puso varias capas y no quería dejar que Jesús entrara a su mundo, y la razón es que había tenido muchas decepciones con los hombres y probablemente está pensando en Jesús y quizás me va a engañar también. He sufrido de otros. Pero mira lo que le dice Jesús en el 16: ve y llama a tu marido y ven acá. Dice el 17, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aprende en algún momento de la conversación a mostrarle la necesidad a las personas. Es como si Jesús le dijera: este pozo representa las relaciones en tu vida, ¿verdad? Has venido una y otra vez en las relaciones y no te has saciado, como este pozo. Vienes a tomar agua, pero siempre tienes sed. Pero yo te ofrezco algo que va a saciar tu sed. Aprende a mostrarle a las personas su necesidad. Es interna. Tienen una necesidad de ser llenados por su Creador, de ser reconciliados con su Creador. Y número 4, Jesús no se concentró en una cuestión controversial o no esencial. Más adelante en la historia, esta mujer se hace la muy religiosa y entonces le dice en el 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Así que trató de sacar a Jesús de la conversación mostrando un aspecto controversial de la doctrina judía y de lo que creían los samaritanos. ¿Qué debes hacer en ese momento cuando te sacan una pregunta tal como: ¿y entonces qué pasa con todos aquellos que no van a escuchar el evangelio? ¿Se van a ir al infierno? ¿Qué haces cuando alguien te saca un asunto controversial? Haz lo que hace Jesús. Sé amable, contesta brevemente y regrésalos al punto. Eso hizo Jesús. Mira, mujer, no se trata de dónde adorar, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, en el caso de que alguien te diga: ok, ¿y qué va a pasar con todos los que no escuchen? ¿Se van a ir al infierno? Lo que puedes hacer es amablemente contestar con una pregunta. Eso es muy útil. Ok, déjame entender esto. Lo que tú estás diciendo es que crees que el infierno existe, ¿verdad? No, para nada. Yo solo... bueno, mira, no te preocupes. No te preocupes por esas personas. Preocúpate por ti que estás escuchando el día de hoy. ¿Cómo que estoy escuchando? Sí, te estoy diciendo el evangelio. Entonces puedes ayudar a la persona a reconectar con el punto. Sea amable, contéstale, pero luego regresa a la persona al punto. Bueno, ¿cómo puede Dios existir si hay tanta maldad en el mundo? Bueno, presupongo que tú crees que Dios existe porque identificas que hay maldad en el mundo. ¿Cómo sabrías que hay maldad en el mundo si Dios no existe? Que es malo. Y puedes regresarlos al punto. Última cosa el día de hoy. Usa tu testimonio. Usa tu testimonio si es necesario. Dice el versículo 29, después de que la mujer escucha el evangelio de boca de Jesús y regresa a su pueblo, dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Uno de los primeros evangelistas de la Biblia. Usa tu testimonio. La samaritana y Pablo y el ciego de nacimiento en la Biblia son ejemplos de alguien que dio su testimonio. Solo déjame decirte cómo deberías dar tu testimonio. Número 1, no exageres tu pasado. Sé verdadero, sé preciso, no lo dramatices, no lo hagas ver más grande de lo que es. Solo platica a las personas cómo eras antes de Cristo y cómo el día de hoy Él te ha salvado. Número 2, no hagas ver tu pasado mejor que tu presente.
Antes yo tenía mucho dinero y era un empresario y hacía lo que quería, pero de pronto me predicaron el evangelio y entonces creí y me salvé y pues ya ves, ahora voy a la iglesia y leo la Biblia todos los días. Y entonces, ¿sabes? No hagas ver mejor tu pasado que tu presente. ¿Okay? No seas como el pueblo de Israel que se quejó con Moisés y dijo, ay, mejor era Egipto. Ahí nos daban nabos y verduras y todo. Y Moisés dice, bueno, ¿y se te olvidaron los azotes? Número 3, cuando cuentes tu historia, asegúrate de llevarles a su historia. No se trata de tu testimonio, se trata de el testimonio de Jesús. ¿Qué tienes que decir de Jesús? Apuntar a Él. Él me salvó. Yo era así. Él hizo esto en mi vida y quiero decirte por qué. Y apunta a Él. Su muerte, sepultura y resurrección. Y no uses jerga religiosa. Entonces un día acudí a un culto cristiano y fui lavado con la sangre del Cordero y ahora pertenezco al glorioso cuerpo de Jesucristo, habiendo sido justificado por la fe. Entonces la persona te va a ver, ¿la sangre de quién que te pasó? ¿El cuerpo de qué? Entonces, sé natural, no sea religioso. Trate de usar el lenguaje más común que puedas. Y llévales a tomar una decisión. Ten la valentía de invitarles a orar y responder al final. No lo dejes solo en el aire. Invítales a arrepentirse, a recibir al Señor. ¿Por qué no oramos por eso y pasamos al segundo tiempo y a un par de preguntas que tendremos aquí adelante? Qué maravilloso, ¿verdad? Poder escuchar cosas prácticas acerca de cómo compartir nuestra fe, pero también darnos cuenta del llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Todos hemos sido llamados, a todo el mundo tenemos que predicarle, en todo lugar, ¿no? Y hasta nos dio las razones de por qué, ¿no? Entonces hace rato Alex decía, ¿quién está listo para enlistarse, verdad? ¿Quién está listo para, bueno, eso? ¿Quién está preparado para decir yo voy, ¿no? Voy a recibir este llamado y este mandato que Dios ha hecho, ¿no? Y creo que al final necesitas hacerte esa pregunta y necesitas decir, ok, voy, va, ¿no? No decir como decía Alex, ¿verdad? Envíame a mí, digo, no, heme aquí y envíalo a él, ¿no? Sino heme aquí y envíame a mí. Sí, y creo que estoy muy emocionado, voy a aprender mucho yo aquí. Así que tenemos un par de preguntas que podrían ayudarnos a profundizar un poquito más en el tema y que quizás tú has tenido estas preguntas en mente. Así que quisiera acercarme con el pastor Fermín primero y hacer esta pregunta y abierta que también el pastor Ibert y el pastor Lenin puedan contestarla. ¿Qué hago si me dicen que definitivamente no? Ya hice todos estos pasos, le prediqué el evangelio, estoy bien emocionado, hay lágrimas en mis ojos y le digo, ¿quieres recibir a Jesús? No. ¿Qué debo hacer? Exacto. Déjame recordar algo que también Isaac, ¿no? compartía, que decía, recuerdo que recién se convirtió él, comenzó a predicar el evangelio y que gente le decía, sabes, cuando rechazan, pues no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor, entonces tranquilo, ¿no? Y él decía, por eso me preocupa, porque ojalá me rechacen a mí, pero no rechacen al Señor, ¿verdad? Y eso es cierto, es de repente darnos cuenta y ver que el corazón está completamente endurecido y que definitivamente están diciendo no. Yo creo que, bueno, en mi caso personal creo que tengo que decidir seguir orando por esa persona, seguir pidiendo porque el Señor haga su obra en ella, ¿no? Y muchas veces vemos, ¿no? entre nosotros familiares que están viviendo una vida terrible, ¿no? Y que ya le predicaste y que cayó en una situación peor y volviste a predicarle, ¿no? Y va más allá y volviste a predicarle y nada, y de repente esta oración que hace Oseas, ¿no? Llévala al desierto, ¿no? Para que sepa, ¿no? Lo que está perdiéndose, ¿no? Entonces creo que una oración así es válida, ¿no? Señor, llévalo donde tengas que llevarlo, pero que te conozca, o sea, pero que te conozca. ¿Tú oras eso con esta persona o solito? No, bueno, así, Señor, destruye su vida. No, pues no, no, obviamente. Ilumínalo o elimínalo.
No, porque a mí me ha pasado que alguien de pronto sí me dice, no quiero saber nada. Entonces lo que hago es decirle, pues, ok, ¿me dejas orar por ti? Exacto, ¿no? eso sí. Y ya solamente oro que, pues, Señor, que te conozca, que sepa cuánto le amas y que encuentre la paz que tú tienes para él, ¿no? Y terminas de orar, Y digo- abres los ojos y así. Ajá, sí. Y ya, pues, gracias. ¿Cuánto le debo? ¿Tú, Lenin, qué onda? ¿Qué piensas? Sí, todo lo anterior. Que es importante recordar eso, ¿no? Recordar que cuando no puedo seguirle hablando a alguien de Dios, puedo perseverar en hablarle de Dios, a Dios sobre ese alguien, ¿no? Cuando la puerta del evangelismo se ha cerrado, siempre está abierta la puerta de la oración, ¿no? Entonces, pues ahí, aunque no les guste, tú puedes seguir orando por ellos, ¿no? Y Dios puede seguir obrando en sus vidas. Esta creo que es una muy buena pregunta y que muchos nos hemos hecho. Pastor Iber, ¿Dios me castiga si me da miedo un día y no le predico a esa persona que Dios me mostró? ¿A ti? Sí. Receta Y justo, secreta o cruz. Cuando ibas enseñando, me acordé de esto, ¿no? Porque yo soy muy tímido, muy tímido. Y cuando conocí al Señor, sí tenía este temor de, híjole, es que la neta me choca hablar con la gente. No porque me caiga mal la gente, sino porque tengo temor de que, de entrada, o sea, me llamo Ibert. Entonces, como, ¿qué? Lindbergh, Irving, Abner, Herbert, o sea, ¿no? Entonces, siempre tenía este problema de que la gente no se acuerde quién soy. Entonces, mucha timidez y todo. Entonces, cuando conocí al Señor y pues sí, llegó un punto en que te dicen, porque al principio es un deleite escuchar, ¿no? Y de pronto te cae el 20 de que estás llamado a anunciar el Evangelio. Yo tenía esta pregunta, ¿qué pasa? O sea, si soy tímido, Dios disculpa mi timidez. Y dice, bueno, él es tímido, él no tiene que predicar tanto. Entonces, un amigo lo que me dijo fue esto, o sea, no te predicas a ti y no tiene que ver contigo. Entonces, o sea, ¿qué tan tímido tienes que ser para ver a una persona incendiándose su ropa y no echarle una cubeta de agua? O sea, estás pensando, híjole, ¿qué tal si le echo una cubeta de agua y se va a enojar conmigo? Porque puede pasar, o sea, sí puede pasar que le predicas el evangelio a alguien y se ofende contigo. Sí. Pero tú tienes que ver la realidad, se está incendiando, o sea, se está quemando su vida. Y si el precio es que se ofenda contigo, pues es un buen precio, o sea, pues Dios no te castiga. Ahora, si te achicas y te da miedo, pues no pasa nada tampoco, ¿no? A no ser que ese sea tu patrón de vida, creo, ahí habría otro problema. Es interesante escuchar que el pastor Ibert es tímido, ¿eh? Yo soy igual, o sea, no, en serio. Ahora todos son tímidos, ¿no? Sí, ajá. No, nadie lo puede creer, pero es así. Yo soy completamente antisocial. Si no hablo con nadie en una tarde, prefiero. O sea, Bueno, soy así. la verdad yo también soy antisocial. Prefiero, ¿En serio? ¿De verdad? prefiero muchas veces meterme en un libro y leer que ponerme a conversar con otras personas. Sí. Pero, ¿sabes? Incluso eso Dios lo usa, ¿no? Y me sucede, por ejemplo, en los aviones, ¿no? En los aviones tienes a una persona a un lado y estás ahí 4 horas, ¿no? Y dices, ¿en serio? O sea, ni la conozco, ni nada, ¿no? O sea, y entonces me ha pasado que abro la Biblia, ¿no? Y entonces eso genera preguntas, ¿no? Y incluso una última vez de estas ocasiones que viví fue con un americano y simplemente él vio, no hablaba español para nada, y vio números y dijo, es una Biblia, ¿verdad? Pero ¿en qué idioma está? ¿No? En español, y eso me llevó a poder compartir el evangelio. Entonces, aun cuando seas tímido, incluso esa timidez te va a abrir puertas para poder compartir el evangelio. Pero creo que también Dios va quitándote eso, ¿no? Va quitando, no sé si tú has experimentado eso, pero... La primera vez que predicas el evangelio, como que tienes terror de, ¿qué tal si digo algo mal? Sí, claro. Entonces, lo que a mí me ayudó, que además fue muy gracioso, porque la primera vez que salí a hacer evangelismo, pues yo me pegué a un amigo que dije, este sabe, entonces yo fui con él, ¿no? Para que me enseñe. Entonces íbamos ahí por el parque y mi amigo me dice, oye, yo nunca he predicado el evangelio, tú sabes cómo hacerlo.
Y así, Miguel, ¿qué onda? Entonces oramos y pues dijimos, a ver, pues ¿de qué se trata? Esto, esto y esto y esto, va. O sea, porque sí lo sabemos, ¿no? Entonces, pues va, entonces fuimos y pues nos batearon 1000 veces en ese parque, pero pues vas y te acostumbras a ser bateado y te acostumbras a, o sea, sí, haces callo por amor, ¿no? Haces callo. Ahora, muchas veces no es necesario que converses con las personas. Una buena manera de empezar, y es algo que a mí me pasó, es darles tratados evangelísticos, ¿no? De pronto hay folletitos con el evangelio. Yo recién convertido no sabía que había hasta librerías cristianas, por ejemplo, ¿no? Y algo que hacía era en papelitos anotar versículos bíblicos y de pronto se los daba a alguien. A veces hasta eso te toma como mucho valor al principio. Es que ¿cómo le voy a dar un papel con un texto? O sea, ¿eso qué? Pero de verdad no sabes lo que puede pasar. Y he escuchado testimonios de personas que reciben un folleto y de verdad, o sea, algo en sus corazones los lleva a buscar más y terminan en iglesias. De hecho, Exacto. sí. Cada domingo publicamos en el boletín la última hoja y en la última hoja ahí viene el evangelio y la idea es que rompas esa hoja y la des a alguien más, ¿no? Así es tan simple como eso, poder hacerlo y lo imprimimos cada domingo, lo Cada imprimimos domingo. con esa intención que puedas tener una herramienta tú para compartir. Y no sabes, o sea, por ejemplo, quién comió unos tacos o quién fue a un restaurante, ¿no? O a una comida corrida esta semana. Pon tu mano arriba. O sea, imagínate que te levantas de esa mesa y dejas eso ahí. Simplemente lo dejas ahí. Ya estás haciendo algo, ya estás compartiendo el evangelio. Una vez yo tenía unas tarjetitas, ¿no? De una página que hicieron en Cuernavaca que se llamaba queharé.com y me regalaron estas tarjetas, me regalaron así 50, 100, ¿no? Y dije, ¿qué hago con estas tarjetas? Entonces lo que hice fue anotar en la parte de atrás la dirección donde está Semilla, la reunión de los domingos y el correo electrónico. Fue lo único que anoté. Me di a la tarea una mañana de escribir como 12, 15 y traerlas en mi bolsa, ¿no? Y me paraba del restaurante y dejaba la tarjeta ahí. Y resulta que la mesera, ¿no? La hizo a un lado, ¿no? Limpió la mesa y la hizo a un lado, pero la dejó ahí, ¿no? Y la persona que llegó a sentarse ahí la vio y llegó a Semilla, ¿no? Y fue muy interesante que llegara conmigo, ¿no? Porque vio una fila y porque estábamos orando al final. Y me dice, no sé quién dejó una tarjetita en tal lugar, ¿no? Y yo así de, órale, ¿no? Qué increíble. Dios puede hacer incluso esas cosas. En el baño no es un buen lugar donde dejar las tarjetitas, entonces solo advierto eso y no apliques la de pones el TV y notas, le quitas lo de adentro y le pones el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces ahí la dejas a la secreta, no hagas eso, por favor. Sí, quiero hacer otra pregunta a ustedes, chicos. Si le quiero predicar a alguien que es muy culto, necesito alguna estrategia especial, que sabe muchas cosas, que tiene mucha información, ¿qué hago? ¿Qué hago, mi querido Lenny? Yo lo que hago es llamar a Alex y decirle, oye, hay una persona bien culta como tú y te la quiero presentar. No, es cierto. No, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Y me parece que fue Moody quien dijo que hay personas que pueden predicar mejor el Evangelio, pero nadie puede predicar un mejor evangelio, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, a lo mejor ser prudente, ser sensible, pero al final de cuentas, lo que esa persona necesita, o sea, esa persona culta es un culto pecador, es la única diferencia. Y su necesidad sigue siendo lo mismo, no necesita cultura, necesita el evangelio. Totalmente. Y creo que, por ejemplo, esta persona en el avión, yo me sentí bien feliz porque le pude compartir en inglés, ¿no? O sea, pude compartir el evangelio en inglés con este americano. Y este señor, bueno, venía de hacer un análisis de una empresa financiera que nunca había escuchado mencionar yo, pero nos invitó al siguiente día a comer, ¿no? Y me dijo, bueno, yo trabajo en el Rockefeller Center, ¿no? Y yo dije, órale, pues, o sea, ya para trabajar ahí me supongo que debe de ser culta. Y comenzó a expresar su necesidad porque su hijo era drogadicto y no sabía qué hacer con él. Y entonces le expliqué qué es lo que le estaba pasando a su hijo, ¿no? Y él lo escuchó y dijo, sí es cierto, lo que él necesita es a Cristo. Pero luego al llegar a ese punto le dije, pero es que tú no puedes dar algo que tú no tienes, tú necesitas de Cristo. Y literalmente estaba llorando
viendo su necesidad. Entonces, una persona culta tiene la misma necesidad que cualquier otra persona, ¿verdad? Creo que ha de ser más difícil predicarle a alguien de la calle, ¿no? Definitivamente. A lo mejor que dice, o sea, yo me lo he ganado a pulso, o sea, nadie me ha dado nada y nadie esto, y tiene un orgullo muy grande, ¿no? Entonces, creo que Dios... Escuché también a Greg Laurie una vez hablar acerca, a Bob Coy, acerca de los diferentes, que es un mar, ¿no? Y diferentes peces que hay, ¿no? Y para diferentes peces hay diferentes anzuelos, ¿no? Y Dios usa a cualquier persona para alcanzar a cualquier persona, ¿no? Iber, ¿tú quieres? Yo creo, siempre me hacen esto los de audio a mí. A mí me hacen los de audio eso. Dime quién. Todo y Fer. Yo creo que cuando conoces a alguien que es o muy culto o a lo mejor no es culto, nada más es muy rico, ¿no? O alguien que de alguna manera te apantalla, lo que puedes hacer es recurrir a lo que está escrito, ¿no? Entonces, si de pronto no sabes qué decir, sacas tu Biblia, 1 Corintios capítulo 15, y se te pueden olvidar muchas cosas, pero no se te olvida leer. 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí está el Evangelio escrito y definido con toda claridad. Entonces, aun cuando te apantalla por alguna razón alguien, puedes sacar tu Biblia, 1 Corintios capítulo 15, y buscas, y si es alguien muy culto, le dices, te voy a leer no mi opinión, sino lo que está escrito aquí. Ahora, se vale aprenderte historias de la Biblia, o sea, se vale aprenderte ya una historia con las cosas que se observan ahí y poder compartir esa misma historia con las personas. Eso se vale, ¿no? No nada más leerla, sino conocer bien a fondo la historia, porque cada historia, cada encuentro de Jesús con una persona está ahí para hacer referencia a nuestras vidas. Entonces, todos nos podemos encontrar en la mujer samaritana, todos nos podemos encontrar en Nicodemo, todos nos podemos encontrar en Mefiboset, en la historia de Mefiboset. Entonces, conocer esas historias puede ayudarte mucho para compartir la fe. Claro, ahorita que decían esto me acordaba de una historia, no recuerdo bien quién la menciona, pero era una mujer, una trabajadora en casa, que su jefe era un hombre muy importante, muy culto, y el único versículo que ella se sabía era Juan 3:16, se lo compartía y se burlaba de ella, así que iba a la calle y compartía ese versículo porque era el único versículo que se sabía, y eso era lo que hacía. Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después de varios días, este jefe salió en la noche porque esta mujer seguía predicando el evangelio en la calle y le dijo: quisiera conocer a tu Dios porque yo sé muchas cosas, pero no estoy seguro de nada. Tú solo sabes una sola cosa, pero estás convencida de eso. Entonces, eso, muéstrate convencido de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y una última pregunta que creo que sería buena es, soy nuevo en la fe cristiana, ¿debo pasar por algún tipo de entrenamiento para poder compartir mi fe? ¿Qué piensan, chicos? Bueno. Si no quieren yo, ¿ok? Yo sí lo anoté porque ese creo que era un punto muy importante. El hombre gadareno, ¿se acuerdan? Que Dios lo rescata, ¿no? Y él quiere irse con Jesús, y Jesús simplemente le dice estas palabras: vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿no? Y dice, y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es hablar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces este hombre quería irse con Jesús, ¿no? Y que imagínate, irte con Jesús y el entrenamiento que podría recibir estando y viviendo con Jesús. Pero este hombre, Jesús le dijo, no, simplemente vete a tu casa y di cuán grandes cosas ha hecho Dios. Bien sencillo, ¿no? El ciego de nacimiento solo sabía algo, ¿no? Que antes había sido ciego y ahora veía, y eso era suficiente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Pues eso, o sea, tienes que nada más ver qué es lo que ha pasado en tu vida y ser honesto y decir lo que tú dijiste, ¿no? No exageres tu pasado, no presentes tu pasado más atractivo que tu presente, porque realmente no lo es. Y pues cuéntale a la gente lo que has visto. Ahora, si a pesar de eso, por timidez, por cualquier otra cosa, dices, es que quisiera que alguien me enseñe. En internet hay
un mar de recursos. Hay personas que dicen, aprende a predicar el evangelio en 15 segundos, y son videos en 15 segundos, en 30 segundos en los que predican el evangelio. Entonces puedes tomar esas cosas como ejemplo, pero es como la oración, no vas a aprenderlo si no lo haces. O sea, hazlo, y si dices es que la regué, prediqué mal el evangelio, pues esa semilla alguien le va a echar agua y alguien va a cosechar. Entonces, anímate, hazlo, que te van a batear. Es parte de predicar el evangelio, acostumbrarte a que te bateen, y te tiene que doler porque es doloroso, ¿no? ¿Quieres decir algo? Solo recordar que nuestro trabajo no es convertir a las personas, ¿no? O sea, porque esa es una expectativa equivocada a la hora de predicar, ¿no? Soy un buen evangelista si se convierten, ¿no? No, eso es mentira, ¿no? Entonces, nuestra labor es solamente publicar el evangelio, ¿no? Y ya Alex habló de los distintos tipos de evangelismo, ¿no? Hay un evangelismo relacional que puedes hacer con personas con las que constantemente convives, y bueno, en ese tipo de evangelismo tienes espacio a aclarar más dudas, tener más conversaciones en el futuro, ¿no? Pero esencialmente tu trabajo es anunciar el evangelio, ¿no? Proclamarlo. Pensamientos finales, chicos, algo que quieran agregar a lo que se dijo acá adelante. Otra pregunta que tengan. Solamente una cosita que también veo en Juan capítulo 1, ¿no? Cuando le dicen a Natanael, ¿no? Hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret, ¿no? Y él dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y él no se pone a discutir con Natanael, simplemente le dice, ven y ve, ¿no? Y yo creo mucho en eso. Creo que Dios nos conoce, y cada vez que tú traes a una persona a la iglesia, ¿no? De repente traes a una persona a la iglesia que su necesidad es tal, ¿no? Y de repente llegas y el tema de hoy es otro, ¿no? Y dices, no puede ser, ¿no? Yo la traía para que le hablaran de esto y se está hablando de esto otro. Pero ese amigo de repente voltea a ver y te dice, ¿cómo Dios me habló, no? ¿Por qué? Porque tú crees que lo conoces, pero Dios sí lo conoce. Y Dios utiliza la predicación de su palabra, la enseñanza de su palabra, domingo a domingo, para hablar al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, a lo mejor lo único que tienes que decir es, ven y ve, ¿no? Ven y ve, ven y escucha.